qué artes visuales? ¿Qué te decía tu intuición que podías encontrar ahí? La verdad es que las artes visuales me dan la posibilidad de libertad. Eso es lo que más me gusta de trabajar en este campo del conocimiento, que sea como ilimitado, donde un material puede tener diferentes significados, la sensibilidad de esta flor de piel, permite la intuición, que para mí es súper importante, y además que también es muy maravillosa porque genera diálogos también con otras áreas del conocimiento. Y eso para mí es muy, muy importante. Pero, por ejemplo, ¿qué forma de libertad es la que necesitabas que las artes te daban esto? ¿Cuál es esa libertad que buscas? La libertad que yo busco es como sentir que nada me limita, que puedo pasar el tiempo necesario para estar de forma muy íntima, por ejemplo, con la pintura o con una imagen que me obsesione. Mencionaste como en un momento como el arte como campo del conocimiento. Sí. Yo diría que el arte todavía no es validado o aceptado como un conocimiento como tal. Sí, yo igual siento que el arte se produce conocimiento, amplía conocimiento y toca también áreas que uno a veces no sabe mucho cómo, o cómo tratar o nombrar. A veces también pienso que se teoriza demasiado acerca del arte, también lo he pensado. Y el arte se erige también muchas veces por sí mismo, por estar ahí presente, y genera cuestionamientos y a veces ni siquiera tienen respuestas muchas veces. Cuéntame en qué andas. Estoy desarrollando hace un tiempo una exposición para la Galería Dieque, gracias a un fondar regional de creación artística. Es una muestra de dibujo y pintura que investiga el Jardín Botánico Tropical de Lisboa, que es una investigación que inicié el 2019 en la residencia Hangar de esa ciudad, y fue para mí, la verdad, un proceso súper muy rico, traspasó muchas cosas personales para mí. Estas pinturas son de esa residencia. Sí, o sea, estas pinturas nacen a partir de bocetos y fotografías que yo fui tomando y dibujando por mi recorrido en el jardín. Ya, pero por ejemplo, tú tienes como un cuerpo de obra que es como muy clásico tuyo, como la pintura negra, que también lo habías desarrollado antes de esta residencia. Sí. ¿Cómo se traslada como este lenguaje en capas, en negro, a lo de este jardín? Mira, primero este proyecto se inicia como con un tinte más político, ¿ya? Pensando en la colonialidad y cómo es que este espacio, ¿ya? Contiene diferentes paisajes, ¿ya? Porque el jardín botánico, en el jardín botánico crecen más de 600 especies traídas de las diferentes colonias que tuvo Portugal, ¿ya? En África, Asia y América. Entonces, bueno, nace desde, esas son como sus raíces de esta investigación, pero la verdad es que a mí me pasaron cosas corporales cuando yo llegué a la entrada de ese jardín, ¿ya? Cosas como... Como por ejemplo, llego a la puerta del jardín y este está cerrado al público, ¿ya? Y lo va a estar por meses. Entonces, ¿y tú ibas específicamente a eso? Y yo iba especialmente ahí, gracias también a una beca de Fondar, entonces llevaba en mí una mega responsabilidad, ¿ya? Un cometido. Claro, y un cometido. Entonces, bueno, llego, está cerrado y me significó como lograr un permiso de la Universidad de Lisboa para que me permitiese ingresar las veces que fuera necesario para poder fotografiar y dibujar y recorrer el jardín. Y ahí yo me di cuenta que cuando estaba en ese espacio sola, pasaban muchas cosas, como traspasar, como en el fondo atravesar como el miedo, la soledad, esos espacios sombríos, porque igualmente hablan acerca de una historia muy cruenta,
dura, difícil, de cómo comercializar a una persona por su color de piel, por ejemplo, ¿ya? Entonces, este trabajo está anclado de algún modo en lo que desarrollaron o hicieron los pintores viajeros, ¿ya? Cuando venían de Europa a América, claro. Claro, a instaurar todo el paisaje que les enviaban para como instaurarnos estos regímenes escópicos culturales europeos. Totalmente. Entonces ahora, ¿cómo es que una mujer latinoamericana se para y hace el viaje a la inversa? Va en la búsqueda de estos, como recortes de paisajes de estos lugares donde finalmente ellos se enriquecieron. Entonces es como... Tiene algo así como emocional para mí. Yo creo mucho en que la pintura tiene algo que es indecible y he estado tratando también de pararme desde ese punto de vista. Cómo es que ella logra hablar sin quizás crear un discurso tan rígido o de tanta investigación teórica. Claro, enmarcarlo tanto de una metodología, un proceso, dejar como más espacio como a la libertad, a la intuición, también sí. A lo que tú decías, como me pasaron cosas físicas. Sí. Me imagino que no solamente en el Jardín Botánico de Lisboa, sino me imagino que en muchos otros lugares tú estás muy atenta a lo que te pasa sensorialmente, de intuición. Sí, le doy mucho lugar a eso, le he estado dando espacio. O sea, desde que yo era muy niña, sentía que a través del dibujo y de la pintura yo podía decir cosas sin tener que transmitirlas a través de lo verbal. ¿Cuáles son las imágenes reales o ficcionadas que traías desde tu niñez, tu adolescencia, que has traído a tu cuerpo de obra? El paisaje. El paisaje ha sido una constante en mi vida. Es un tema muy recurrente que está en mis dibujos, en mis pinturas. Son las largas vacaciones en familia en el sur de Chile. También las tardes soleadas de verano en el patio de mi casa jugando con mi hermana. El olor de la tierra, la cordillera, el territorio. Para mí es muy importante, pero también tiene que ver como con un territorio de formas, pero también de sentir, de cómo uno se siente en esos espacios, si se siente acogido, si se siente que es un espacio como amenazante. También a mí me sucede mucho eso con la naturaleza, que hay lugares que me dan mucho terror. Me siento como desprotegida y esa misma desprotección he tratado de traducirla en mi cuerpo de obra pictórico o más bien vinculado al dibujo. Claro, hay una diferencia como entre también lo que es la naturaleza, que es quizás esto como atemorizante, terror ante lo desconocido, que no sabes lo que hay más allá, pero es distinto al concepto de paisaje. El paisaje es lo que tú hablabas antes, que es construido por un régimen, por una técnica para reproducir un frame de la realidad. Claro. Que ahí está más controlado. Sí, está más controlado y también hay una decisión. Exacto. Ya, está bajo un marco, un frame. Pero también hay mucho de ello y también hay un paisaje interior, emocional, vinculado a la remembranza, a las sensaciones de ubicarse en un lugar. Tiene que ver también con los olores. Para mí los olores son fundamentales en la vida. Y los paisajes me hacen recordar también aromas, olores, a personas, momentos del día, la luz también. Yo suelo ser una persona un poco melancólica, ciertamente bucólica, y incluso hay días que recuerdo incluso cómo es que los calcetines que usaba con el uniforme me apretaban, ¿cachai?
Siempre estar un poco entre el pasado y pensando mucho en el futuro, y a veces me ha costado un poco estar en el presente. Y yo creo que el dibujo tiene, el paisaje, algo de ello tiene. No sé, es como formas de pensarlo. ¿Y por qué sientes como esta necesidad como de contar tus recuerdos, tus percepciones, todo lo que estás como comentando ahora, como de abrirlo como a un otro? ¿Cuál es como, porque es abrir el corazón también, como Sí. qué cliché, pero... No, sí, claramente abrir el corazón. Siento que a lo largo de la vida se me ha dado cierta como facultad de poder conversar con una otra o con un otro de manera más íntima, ¿ya? Conocer quizás lo que necesita, qué es lo que le gusta, qué le hace sentir cómoda o cómodo. Entonces es una manera muy importante para mí comunicarme desde esos espacios. ¿Cómo definirías tu cuerpo de obra y tu pensamiento que se encarna en este? Mi cuerpo de obra es un poquito variado. Diríamos que tengo dos líneas investigativas principalmente. Una por un lado que dialoga con la pintura, ¿ya? Con el dibujo, y por el otro con la palabra escrita, y cómo esta genera pensamiento, intuiciones, sensibilidades, y tiene que ver mucho con el trabajo colaborativo, ¿ya? Específicamente con comunidades. En ello he trabajado, bueno, con grupos como personas de la tercera edad, invitándolos a compartir un ensayo o un cuento que nunca habían hecho público, para formar parte de un libro que se llama Lo que no se dice. Y por otro lado, un proyecto que a mí me gusta mucho, que se llama La Desobediencia, sí, donde yo invité a la comunidad de la Universidad Complutense de Madrid, específicamente a la Facultad de Arte, donde yo hice un magíster, y invitaba a esa comunidad a elegir un libro favorito, ¿ya? Y reescribirlo a mano completamente, para que formara parte de la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes, ¿ya? Para así poder repensar cuáles son los materiales los materiales de estudio que proponen las facultades de arte, por un lado, claro, ¿ya? También repensar la posición del libro en la actualidad, del objeto en sí, ¿ya? Y, por ejemplo, en un contexto europeo, ver qué es lo que se está estudiando en relación a América Latina. Y bueno, en ese periodo me llamó mucho la atención que encontraba muy pocos materiales de estudio vinculados a la historia del arte de este lado del mundo, ¿ya? Me hablabas de tu cuerpo de obra más relacionado al lenguaje, a la escritura. ¿Cómo definirías tu cuerpo de obra más pictórico, o los dibujos, o todo lo otro, que es obviamente otra forma de lenguaje, claro, la redundancia? Esa es un trabajo más en solitud, ¿ya? Más solitario. Para mí tiene un lado como más salvaje. Habla de mi lado más instintivo, poner incluso la música mega alta en el taller, enfrentarse a la tela, trabajar lo más rápido posible. Tengo muy poca paciencia pintando. Eso lo estuvimos conversando, sí, lo estuvimos conversando justamente ayer con la persona con la que he estado trabajando en el taller, que ha sido mi asistente, y que de verdad los trabajos las pinturas donde yo más me siento cómoda, en las que puedo resolverlas en menos tiempo. Eso tiene que ver como con esa ansiedad que me hablabas antes, como la ansiedad como por otras realidades, por otros lugares.
tiene que ver con un salirte de la realidad del ahora acá. Sí, ¿sabes qué? Sí, es verdad que tiene mucho de eso. Y el dibujo me lo permite de sobremanera y eso me fascina, porque puedo terminar un dibujo de manera muy rápida y comenzar otro y entro como en una especie de trance, donde no puedo parar. Y eso yo creo que tiene mucho que ver con mi personalidad, pero un lado más íntimo, ¿ya? Que se da en ese espacio de taller donde me siento muy fuerte. ¿Y qué es para ti la realidad? ¿Cómo te relacionas con ella? Es un espacio por momentos complejo para mí. Quisiera por momentos vivir en otras realidades, como con cierta esperanza de que en otros lugares voy a poder quizás sentirme más libre o poder expandir más. Y entonces siempre estoy pensando, confabulando cómo poder escapar de esta realidad para vivir otras. Y eso, por ejemplo, me gusta mucho del arte, que me ha dado esa posibilidad de vivir en otros lugares, de viajar por mi obra, conocer otros paisajes y así seguir generando proyectos artísticos. Y me ayudan a escapar también de ciertas realidades. ¿Cómo crees o quisieras o intentas que la gente se relacione? ¿Que le quieres mostrar algo? ¿Quieres que descubran algo? ¿Cómo ves esa relación con el ojo y la percepción de los otros? Justamente las pinturas negras requieren de tiempo, ¿ya? Que es lo que yo a veces rehuyo, porque tengo esta cosa de la ansiedad con el dibujo y con terminar las pinturas. Seguimos haciendo psicoanálisis. Lo antes posible, ¿no? Como, ay, agarro la pintura y quiero pintar así. Las pinturas estas al principio, bueno, las personas cuando se enfrentan a ella, conversando, ¿no? Ven un gran cuadrado o un rectángulo negro, como un black square, así como de Malevich, por ejemplo, donde hay una oscuridad absoluta y las formas son bastante imperceptibles, sí. ¿ya? Pero a medida que pasan los minutos y el tiempo de recorrido, por lo menos en la sala o estar enfrente de ellas, comienzan las formas a aparecer. Es como que el ojo se acostumbra. Se acostumbra. Entonces, Pero también ¿se acostumbra o también es como el efecto también de la lectura, ¿no? Que realmente uno no lee, sino uno va completando. Entonces también puede ser un ejercicio o una maniobra cognitiva del cerebro que va completando estas formas. Sí, las va completando. Bueno, y también esa necesidad, yo me imagino, de lo humano de encontrar respuestas. De que, ¿por qué estoy enfrente de este gran rectángulo cuadrado negro que me está interpelando, pero no sé muy bien qué es lo que hay ahí? ¿Ya? Y empiezan a aparecer formas de la naturaleza, ramas, direccionalidades de los árboles, bosques oscuros, densos, cargados de kilos de pintura, porque bueno, ahora acabo de terminar una serie de obras muy grande y ya 2 partes de esas 3 ocupé alrededor de 2 kilos de óleo. Entonces, además pesan, tienen algo como escultórico. Como la pintura como barroca, como un poco, ¿no? Podría tener algo de ello, sí. Y bueno, y tiene esta cosa que ya la atmósfera es densa, ¿ya? La cantidad de material utilizado también, y cómo es que las formas aparecen a través de las texturas y de los cambios de direccionalidad del pincel y de los brillos. Y eso también hay que tener un cierto nivel de concentración para lograr aquello. Paulina, cuéntame de tus metodologías, tus procesos. Bueno, ya hablamos que te manejas como dentro de la libertad, dentro de la intuición, también como salirte dentro de ese marco, pero también tienes un cuerpo de investigación. ¿Cómo vienen a estos procesos todas estas ideas más abstractas, por decirlo de algún modo, como aterrizarlo?
Pienso que mi punto de partida en general, o sea, desde el cuerpo cuerpo de investigación vinculado a la pintura, nace por mi inquietud por el paisaje. Es como que esa es mi fuente, ¿ya? También me interesa mucho mirar pinturas de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, ¿ya? Tengo como un gran archivo de imágenes que a mí me seducen mucho, ¿ya? Entre ellas, no sé, pues, me gusta un montón a Edvard Munch, también miro a Renoir y a otros tantos artistas, y son gran fuente de inspiración para mí. ¿Qué es la memoria? ¿Qué son los recuerdos? ¿Crees que los modificamos, esos que ya existen en nosotros, en pos de una supervivencia, de un futuro? Porque hay recuerdos que son dolorosos. Yo vivo bastante de los recuerdos. También es un punto que he estado pensando este último tiempo. Cómo es que construyo tanto mi realidad en relación a los recuerdos, que algunos son muy antiguos y otros son un poco más recientes, ¿ya? Y he generado una especie así como de guión fílmico, diario, así, y que chocan muchas veces con la realidad, porque a veces me hubiese gustado quedarme anclada en algún recuerdo que me generó como un nivel de felicidad tan grande que no se condice con la misma realidad, una cosa así. Claro, a eso iba precisamente, como que uno los modifica también, o quisiera, porque no tengo este otro recuerdo. O sea, como... Claro. O por qué no poder vivir de nuevo que ese recuerdo nuevamente se vuelva realidad, volver a sentirlo, volver a sentir el olor de ese espacio o esa persona, o lo que te dijo en un momento en el oído, o cuando esa persona te tocó, o cuando estuviste en un lugar que hacía tanto frío que te gustaría volver a sentir ese frío. Me pasó cuando estuve en Torres del Paine hace unos años atrás y llovía de una manera torrencial horas y horas y horas, y me quedé parada así mucho rato sintiendo cómo caía la lluvia y el frío, y no se podía describir, ¿ya? Además que yo estaba vestida de una manera que no era la especial para hacer ese tipo de aventura, ¿ya? No era más chica, no iba tan preparada, pero creo que tuve como cierta lucidez de tomar esa decisión, de sentir ese frío o de esa lluvia, ¿ya? Y a veces cuando quiero como despabilarme de cosas, vuelvo a ese recuerdo de quedarse bajo la lluvia y de sentir el cuerpo, porque muchas veces uno vive más acá que sintiendo el cuerpo, y el cuerpo es tan importante, el cuerpo físico nos acompaña hasta el último día hasta el último día, o sea, hasta que fallezcamos, ¿no? Y la importancia de ser amiga de ese cuerpo físico, saberlo escuchar, cuidarlo, y a veces la lluvia en el cuerpo te recuerda eso. ¿Qué es el arte para ti? El arte es un poco contradictorio. A mí me ha generado momentos de altísima satisfacción, ¿ya? Me permite libertad, puedo viajar. He nombrado en otras veces la comida, porque también amo la comida. Yo soy muy fan de la comida, la adoro. Entonces el arte también me ha permitido comer muy rico, ¿ya? Viajando y probando cosas nuevas. Me ha ayudado a expandir horizontes, a enfrentarme a materiales, conocer personas, vivir sentimientos como profundos, pero también me ha generado angustia.
cierta insatisfacción. Llegar, por ejemplo, al taller y no estar contenta con una obra y querer salir arrancando y que te genere un poco de angustia o sentir que te vas como un pozo así. Entonces es un poco como ambivalente, ¿ya? Pero creo que es súper necesario de que exista, que esté en las escuelas, que esté en la mesa de conversación, que se pueda hablar en una plaza, que esté colgado, por ejemplo, en la cocina de la abuela, ¿cachai? Que el arte esté incluso en la elección de los zapatos que me pongo en el día. No sé, es estar vivo, es estar viva, eso es lo que yo siento del arte. Así lo veo yo, por lo menos.